Hola hermanitas, buenas noches. Vamos a continuar con Proverbios y nos quedamos en el versículo 19 del capítulo 19. Y dice, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Realmente fue un poquito complicado el analizar este versículo porque es de difícil traducción y coincidían varios escritores en esto, pero me basé en lo que la mayoría coincidía. ¿Sale? Otra traducción de la Biblia habla hoy, dice así: el que mucho se enoja recibe su merecido. Librarlo del castigo es empeorar las cosas. Vean, o sea, cuando tú vas a defender a una persona que siempre se esté enojando, y lejos de que lo dejes que reciba su merecido y estás ahí, lo único que ocasionas es empeorar la situación. La nueva traducción viviente dice así: los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas una vez, tendrás que volver a hacerlo. O sea, estas personas que son enojonas, iracundas, no van a aprender, hermanas, hasta que no obtengan el merecido castigo y los dejes que aprendan de sus errores, pues lo van a volver a hacer y lo van a volver a hacer. Entonces tú vas a tener que estar ahí ayudando y ayudando y ayudando. Otra traducción del lenguaje actual dice así: quien fácilmente se enoja sufrirá las consecuencias. No tiene caso calmarlo, pues se enciende más su enojo, ¿no? O sea que estas personas, a su vez, cuando tú las quieres calmar, cálmate, tal, más se enojan, más se encienden y por eso vuelven a caer en el problema, ¿no? ¿No te ha pasado que hay personas así? Me gustó un comentario que dice MacArthur. Dice, los actos repetitivos de bondad se malgastan cuando se trata de personas iracundas. ¿Sabes? O sea, a veces uno quiere hacer el bien y estás ahí, pero solamente vas a malgastar esa bondad cuando estas personas iracundas, ¿no? Conflictivas, enojonas, no han aprendido. ¿Por qué? Porque siempre le estás rescatando de las situaciones, ¿no? Entonces es muy importante escuchar lo que el Señor nos dice, hermanitas, ¿no? Aquí la idea central es que cuando se descuida el castigo de una persona iracunda, pues no se hace más que redoblar su mal, ¿no? O sea, cuando tú dices, no, que no lo castiguen, bueno, pues entonces esa persona no va a aprender y redoblará ese mal, ¿no? Cada vez lo va a hacer más, más, ¿verdad? Y estamos hablando de hombres y mujeres, por supuesto, en esta situación. Por ejemplo, una persona que lo demandan porque choca, porque es una persona iracunda y que le quiere ganar a todos, pues ¿qué pasa? Que lo vas a sacar y que al rato va a volver a caer en la misma situación. Y fíjense, ahorita se me vino a la mente que hay un chico en la universidad de mi hija que es de mucho dinero. Entonces nos platicó que el muchacho llegó tardísimo y golpeado de un ojo. Esto ya tiene como 4 meses, más o menos, recuerdo. Y que ya el chico les platicó pues que él iba en su carril y que otro pues intentó meter y él no lo quiso dejar y no lo dejó, ¿no? No lo dejó a tal caso que tuvieron ahí un percance, el otro le pegó, se bajó este chico y se le fue a golpes a la persona, ¿no? Entonces la otra persona también le contestó, se empezaron a hacer ahí, pero el otro chico estaba tan enojado que fue, pateó su carro, le empezó a romper todo. El caso es que bueno, ya llegó la patrulla, llegó el seguro. El caso es que este chico iba a tener que pagar muchísimo dinero. Llegaron los papás a defender al chico, todo, pagaron todo y llegó a la escuela así como, sí, mis papás me sacaron, sí, ya estoy aquí. Pero dice mi hija que tiende a ser así, ¿no? Que como todo sabe que sus papás lo defienden, también otra vez nos dijo que no llegó a la escuela, se fue a tomar, llegaron los papás, él se había ido a tomar y entonces lo están defendiendo porque en la escuela ya ha tenido problemas y ahí van los papás, ¿no? Entonces ahorita, fíjense, sin querer yo no me acordaba de esto, pero
¿Cómo pasa, no, hermana? O sea, tú estás defendiendo a alguien que es iracundo y lejos de ayudarlo haces que ese mal sea creciente, ¿no? Entonces, no podemos proteger a las personas equivocadamente, hermanas, de sus consecuencias, de su falta de autocontrol. Por mucho que las amemos, que seas llena de bondad, así, por el sufrimiento que tú veas que van a tener, porque ellos mismos se lo han provocado. Por ejemplo, este chico, se lo llevaron a la cárcel, pues que se lo lleven. Seguramente iba a aprender la lección, hermanas. Y después, si los papás le dicen, ¿sabe qué? No te vamos a volver a sacar, ¿no? O paga tú tus gastos, etcétera. El chico lo pensaría 2 veces, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que a veces nos equivocamos, ¿no? Y entonces es lo que nos dice el Señor. Y voy a leer la Nueva Traducción Viviente otra vez. Los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas una vez, tendrás que volver a hacerlo. ¿Vale? Y bueno, vamos a ir ahora a Proverbios 19:20. Es un poquito extenso, hermanas, pero van a ver qué bendición lo que el Señor nos quiere decir aquí. Dice Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Esta corrección, este consejo se está hablando ahorita en la juventud. En la edad que tengas ahorita es como si estuvieras en la juventud, ¿verdad? Porque vas a tener más años, ¿no? Yo ahorita tengo 47, dice el Señor, recibe la corrección ahorita que estás más joven, para que cuando llegues a la vejez, ¿verdad?, seas sabia. Entonces, para cuando yo tenga 70, 80, si el Señor lo permite, pues yo sea una mujer sabia. Entonces, vamos a empezar este versículo. Y quiero hacerles 2 preguntas. ¿Has pedido consejo en alguna ocasión? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que todas hemos pedido consejo en alguna ocasión, o más de 2. ¿O alguien te ha aconsejado sin que se lo pidas? Yo creo que también, ¿verdad? Alguien de repente nos ve ahí que andamos mal y se acercan y nos dan esos consejitos que necesitamos. Pero ahora en la actualidad, hermanita que me escuchas, mujercita que me escuchas, que has decidido seguir a Dios, que has recibido a nuestro Señor Jesús en tu corazón, ¿en qué te basas para pedir un consejo a alguien y seguir ese consejo? ¿A personas del mundo o personas que conozcan de la palabra, ¿no? Que conozcan las leyes del Señor, porque el Señor nos dejó un manual que es su palabra? Entonces, ¿en qué te basas para pedir un consejo? No, porque muchas veces podemos pedir ese consejo a varias personas, como les decía, e inclusivamente si son de la iglesia, a veces nos pueden dar consejos completamente diferentes. Y aquí es donde entra esa duda. ¿Cuál consejo escuchar? ¿No? Vamos a leer Proverbios 11:14. Nos regresamos ahí un poquito. Dice Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Otra traducción dice, donde no hay buen consejo, caerá el pueblo. Imagínate, si no hay un buen consejo, pues cae la gente, ¿verdad? Cae ese pueblo, cae todo. Y luego aquí dice, más en la multitud de consejeros hay seguridad. En la antigüedad o ahora el presidente pues tiene sus consejeros. Él va a hacerle caso a lo que concuerde la mayoría, ¿no? Esos consejos. Antes el rey tenía sus consejeros y también, o sea, no era que uno decía sí, otro no, y entonces el rey estaba todo aturdido, ¿no? O sea, todos debían de coincidir para hacer caso a ese consejo. Ahora, gracias a Dios tenemos la palabra. Tú puedes pedir consejos y no nada más dejarte llevar por lo que te digan, sino corroborar en la palabra del Señor que lo que te digan sea verdad, conociendo el carácter de Dios. Ahorita vamos a ir desarrollando eso, ¿no? Entonces, vamos a ver, hermanitas, que el apóstol Pablo nos recomienda unos consejos
Y nos vamos a ir ahí a Tesalonicenses 5:21. Y entonces, como les decía, aquí el apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. A ti te pueden dar consejos, ¿no? Tú puedes preguntar y puedes preguntar a varias hermanas, por ejemplo, en la iglesia, en la congregación, y lo vas a examinar todo lo que te digan y luego vas a retener lo bueno que te digan. Obviamente lo bueno es lo que Dios dice, no lo que ellas digan de su cosecha, por así decirlo, ¿no, hermanas? Entonces, ¿por qué creen que el apóstol Pablo nos diga esto? Pues que habrá algunas personas, hermanas, que nos pueden dar buenos consejos, pero otras nos pueden dar malos consejos, sin que ellas lo sepan. Estas personas pueden tener una buena intención, pero pueden no estarte dando un buen consejo. Entonces, ahora, hay 2 puntos muy importantes que tienes que tomar en cuenta cuando quieras pedir una consejería. Fíjate, pon mucha atención. El punto número 1 es, ¿tienes un propósito claro de lo que quieres conseguir en esa consejería? ¿No? Porque hay veces a lo mejor que tú vas con un problema, no sé, te quieren robar tu casa, por poner un ejemplo. Tú quieres pedir un consejo, pero ¿cuál es el propósito? ¿No? Salvar tu casa, pero ¿qué hay de fondo? O sea, también no quieres a lo mejor tener resentimiento contra esa persona, no quieres obrar mal contra ella. O sea, ¿cuál es el propósito que hay en ese trasfondo, que es muy importante? Porque si tú nada más quieres que no te quiten tu casa valiéndote de cualquier medio para lograrlo, a lo mejor más que por los medios legales, por amenazas, así con ira, con coraje, etcétera, bueno, pues ahí ya tienes un mal propósito, ¿no? No está siendo coherente. Entonces, en primer lugar es teniendo un propósito claro. Si tú quieres perdonar, quieres ser sanada, quieres que Dios sea el que hable a tu corazón verdaderamente. O sea, cuando tú tienes un propósito que dices, no me importa lo que yo quiera, yo quiero lo que el Señor quiere en mi vida. Creo que ya repetí mucho, ¿verdad? Pero bueno, es, Señor, lo que tú decidas en mi vida, eso quiero. Ahí ya tienes un propósito muy hermoso, que es el que deberíamos de tener todas, ¿no? Lo que tú decidas, Señor. Porque entonces así ya no hay cargas, no estás peleando contigo misma, ¿no? Bueno, entonces ese es el punto número 1. El punto número 2 es, la persona que te dé el consejo está en el lugar al que tú quieres llegar. Lo vuelvo a repetir. La persona que te dé el consejo está en el lugar en el que tú y yo queremos llegar. O sea, tú ves a esa persona que es una mujer madura, es una mujer confiable, es una mujer sabia, conoce del tema, tal vez pasó por lo mismo y ella se mantiene firme, tiene paz, tiene gozo en su vida. O a lo mejor tú dices, no me interesa tanto eso. No conoce del tema, es inmadura, pero me agrada su consejo, porque ahí es muy diferente, hermanos. A veces vamos pidiendo consejos aquí y allá para aceptar el que nos agrade, no el que Dios dice. Y ahí pues van a venir algunas muy malas consecuencias, ¿sale? Por eso es importante estos 2 primeros puntos, hermanitas, ¿no? Porque tal vez alguien te está aconsejando mal, como te decía, sin saberlo, y solo te van a ocasionar que hagas lo malo delante de los ojos. Entonces vuelvo a repetir, punto 1, tener un propósito, y punto número 2 es que la persona que te dé el consejo sea una persona que tú anheles llegar a ser, ¿no? Así madura, como te decía, confiable, sabia, etcétera. Sale ahora. Vamos a ver qué producen los malos consejos. Es muy importante. ¿Qué pueden producir? Ahora, si leemos Segunda de Crónicas 22, ustedes van a ver ahí que había un rey que le hacía caso a su mamá.
y le daba malos consejos. Bueno, aquí vamos a ver el punto número 1. Ustedes después leen la historia, ya les di como grandes rasgos. El punto número 1 de qué producen estos malos consejos es que vamos a ir caminando mal. Vamos a ir por caminos equivocados. Por ejemplo, así como les decía, Ocosías obedecía a su mamá y ella lo aconsejaba para que actuara impíamente. ¿Qué significa impíamente? Es que no muestra respeto a la palabra de Dios y a sus consejos. Esa es una persona impía. Acuérdate, es una persona que no muestra respeto a la palabra de Dios y a sus consejos, o sea, a su palabra y a lo que dice la ley. ¿Cómo te vas a dar cuenta? A lo mejor tú vas a la iglesia y estás con hermanas ahí de oración y de limpieza y tú dices, no, pues sí, son mis hermanas, ¿no? Ellas me pueden aconsejar. Y ellas pueden estar ahí y leer la Biblia y levantar las manos y alabar y tú las ves que están ahí todos los domingos. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta que actúa impíamente? Cuando no obedece a Dios. A lo mejor tú ves que son mentirosas, ¿verdad? Que son iracundas, que les gusta el chisme, que no cuidan su cuerpo, que te pueden decir miles de consejos, pero no cuidan su cuerpo, el templo del espíritu, que ya están ahí viendo a otros chicos. Eso te va a demostrar qué tipo de persona es. Por eso el Señor dice que por su fruto los conoceréis. O sea, ¿cuál es el fruto que te están demostrando? ¿No, hermanita? Entonces no te dejes llevar nada más porque están en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el punto número 1 es que te van a hacer caminar por el camino equivocado? Y el punto número 2 de esas malas consecuencias es que a la larga este consejo, lejos de traerte sanidad, ¿verdad?, puede alargar tu condición en la que te encuentras. Pues alargar esa condición espiritual, que ya no puedes ni leer, no puedes orar, estás triste, ¿verdad? Esa condición emocional que ya no quieres nada, no le ves sentido a la vida, o esa condición física, porque acuérdense que afecta lo espiritual a lo físico, ¿no? Ya no quieres comer o comes lo que sea, como ya no te importa nada, estás ahí derrotada, ya no te cuidas, entonces es un caos, hermanita, ¿no? Un caos completamente. Como te decía, a la larga esos consejos, lejos de traer sanidad, van a alargar esa condición que ahorita tienes, porque si a lo mejor ahorita tienes una situación, como te voy a poner el mismo ejemplo, alguien te quiere quitar tu casa y eso ya te tiene preocupada, angustiada, temerosa, etcétera, y te dan un mal consejo, pues eso se va a alargar, ¿no? Porque tú vas a alargar eso y vas a seguir más preocupada, más a lo mejor iracunda y hasta se pueden agregar otros males, ¿no? Entonces por eso es importante cuidar con quién tomamos el consejo. Ahora vamos a ir al punto número 3, que de aquí yo creo que es la raíz de los males, ¿no? ¿Por qué crees que pasa todo lo demás? Porque pedimos varios consejos y ahí me incluyo, hermanitas, porque en un tiempo lo hice así y terminé más confundida que nada hasta que una personita, una esposa de un pastor me dijo, ¿sabes qué, Eli? Ora para que el Señor ponga a la persona indicada y que tú veas que sea madura, etcétera, etcétera, para que te ayude, ¿no? Y así lo hice, hermanitas, así lo hice. Y el Señor puso en mi vida a una mujer que amaba al Señor, así que yo la amo, bendigo su vida, y ya se las he platicado muchas veces, que me ayudó muchísimo, ¿no? Y que no eran pastores, eran coordinadores en ese entonces, ahorita ya son pastores, gracias a Dios, ahí en Toluca, pero yo oraba, ¿no? Yo decía, no, yo quiero ir con un pastor, ¿no? La esposa de un pastor tiene más madurez y todo, pero a veces están tan saturados, ¿no? Entonces, bueno, pues yo oré y el Señor puso a ella, a Lili, y de verdad que yo dije, Señor, lo que ella me diga,
lo voy a hacer, ¿no? Y así, me da cuenta que si me decía párate de cabeza, me paraba de cabeza, literal, hermanas, ¿no? Obviamente en la palabra, yo leía la palabra, me daba cuenta que sí coincidía con lo que ella me decía, ¿no? ¿Por qué esto, hermanitas? Porque nuestro Dios, recuerden que Él es un Dios de paz y no de confusión. Y el enemigo va a utilizar todos los consejos que nos den para confundirnos. Vean, quiero que vayamos a Primera de Corintios 15:33, por favor. Y bueno, ¿por qué los estoy llevando a este versículo? Porque muchas veces también nos dejamos llevar por los consejos de nuestras amistades, ¿no? Ay, mis amigos, mis muy amigos, mis amigas, bueno, en este caso, porque recuerden que tenemos que cuidar que nosotras no somos tanto de amigos, ¿verdad? Somos de amigas. Entonces aquí en 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces vean aquí lo que nos habla el Señor. O sea, dice, no te equivoques. Las malas amistades, esas conversaciones, van a corromper lo que Dios nos dice, hermanas, ¿verdad? Esas buenas costumbres. Entonces dice, Señor, observa, o sea, observa y no peques, ¿no? Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, o sea, para vergüenza de nosotros, porque a veces tú estás viendo que no conocen a Dios y yo estoy viendo y les estoy creyendo sus consejos, hermanas, ¿no? Entonces Dios observa, como ahorita les comentaba, hermanita, por el fruto los conoceréis. O sea, son personitas maduras en Cristo, han dejado de estar, pues a lo mejor del chisme, de iracundas, que se meten en lo que no, están cuidando su cuerpo, que es el templo, que es algo muy importante. Entonces, esto es lo que el Señor nos enseña, hermanas. Las malas consecuencias nos echan a perder, ¿no? Perdón, las malas conversaciones. Cuando tú tienes malas conversaciones que permites que endulcen tus oídos, ay, no perdones, ay, ¿cómo se atreve? ¿Por qué te hacen esto? Y lo otro, lo único que hacen es que te están echando a perder y tú lo permites para vergüenza, como dice el Señor aquí, nuestra, hermanos. Pues es una vergüenza que tú permitas que te estén, ¿cómo se dirá? Echando a perder tu corazón, ¿no? Cuando tú permites que te estén hablando mal y que, ay, ¿cómo permites eso? Ay, no, ¿cómo crees? Haz esto y haz aquello, y por qué haces caso, y esas intenciones de las palabras, que en la que nosotros debemos estar bien atentas, hermanas, ¿sí? Por eso también dice Proverbios 22:24, si vamos ahí, fíjense, dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas su manera y tomes lazo para tu alma, ¿no? Que es similar. O sea, esas malas conversaciones o el que estés con esos iracundos, pues te va a pegar, ¿no? Dice un dicho, dime con quién andas y te diré con quién eres. Nosotros somos muy moldeables, hermanas. Terminamos adoptando costumbres y maneras de la gente con la que nos rodeamos, ¿no? Si te rodeas de gente enojona, te vas a volver enojona. Murmuradora, pues al rato vas a estar igual. Floja, pues al rato vas a estar igual de floja. Amargada. Entonces, no, rodéate de gente que te haga crecer para bien, aunque te duela. O sea, esa persona que te dice, suelta, perdona, te dice con la palabra, enfócate en las promesas de Dios. O sea, mantén el fuego, ¿no? Y esa fe en nuestro Dios. Porque si no, todo lo demás nos va a aplastar, hermanitas, ¿no? Muchas veces no vemos la promesa, porque se tarda y nosotros somos bien impacientes. Pero vamos a ir ahí a Hebreos 11:1 y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces el Señor alarga esas promesas, hermanas, porque Él quiere que aprendamos a tener fe. Fe es tener certeza, es tener seguridad de que se espera algo.
No vamos a obtener muchas veces lo que queremos, hermanas, pero sí lo que queremos es tener paz, es tener gozo, ¿verdad? Eso sí lo vamos a poder tener en cualquier situación y eso el Señor sí nos lo promete, ¿no? Dice, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Señor, confía. O sea, si yo lo vencí, me mataron, me hicieron, confía. Tú lo vas a hacer igual. Entonces, el Señor quiere que aprendamos a tener fe, aun cuando veamos que no hay nada, ¿no? No tenemos nada a la vista. Dice el Señor, no te impacientes, va a llegar. Por eso me encanta Juan 6:63, cuando dice que el Espíritu es el que da la vida, ¿no? La carne para nada aprovecha. Entonces, hermanita, siempre tú tienes que acercarte a la palabra, porque la palabra de Dios es viva. Y se los vuelvo a leer, Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vean qué impresionante lo que el Señor nos está diciendo. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando el Señor nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, yo tengo fe en el Señor. Entonces el Señor quiere que ejercitemos nuestra fe. Pero, ¿qué pasa, hermanas? Muchas veces nos justificamos en nuestras conductas, ¿no? Vamos a pedir consejo a un lado, en otro y en otro, ignorando realmente la palabra de Dios, porque lo que me están diciendo no va de acuerdo a mis intereses personales. Hermanita, nos justificamos por lo que sea. Me voy a ir de la iglesia porque aquí hay muchos problemas. Me voy por justicia, para que no tengan problemas conmigo. O me voy porque tengo mucho amor, ¿no? Mucho amor y prefiero irme. O digo mentiras porque una mentirita piadosa puede traer paz en la casa. No, mejor le digo una mentirita piadosa. Entonces nos justificamos en vez de obedecer al Señor, hermanitas, ¿no? Porque como les decía, todo esto se convierte en tu criterio, de acuerdo a tu deseo personal y a veces a las presiones sociales. No hacemos caso a lo que verdaderamente dice la palabra del Señor. Yo recuerdo que hace tiempo había una persona que se dedicaba a endeudarse por ayudar a los pobres. Y le decíamos, no, usted no tiene que pedir prestado. O sea, si el Señor no quiere bendecir a esa persona y usted no lo tiene, pues es porque el Señor no quiere que clame a Él, no que usted sea su muleta. Esta persona nos decía, pues entonces, ¿qué tipo de Dios es? Si Dios es amor, yo estoy pidiendo prestado. Y de verdad se endeudaba en sus tarjetas con tal de ayudar a las personas. Eso, o sea, yo una vez le dije, entonces usted se cree más que Dios, usted cree que Dios no las ama a estas personas, las ama tanto que las quiere hacer dependiente de Él, no de usted, ¿no? El Señor nos quiere dependientes de Él, que vivamos de lo que Él nos diga, de sus palabras que son vida, no que vivamos dependiente de las personas, hermanas, porque tú te das cuenta cuando ya eres dependiente de alguien y si esa persona no está contigo, sientes que te mueres, Dios te la va a quitar, de verdad, Dios te la va a quitar. Un esposo, una amiga, un novio, un hijo, el Señor te lo va a quitar porque va a decir, no te hace bien esa relación. Necesito que dependas de mí, que seas libre, que vivas en gozo solo conmigo. Cuando ya eres capaz de hacer eso, entonces Dios te va a bendecir con una relación correcta. Pero ¿qué pasa? Que a veces como eso no es el consejo que tú quieres escuchar, te vas de la iglesia, ya no vas con esa hermana, vas con otra y con otra. Y como les decía, ¿por qué? ¿Por qué ignoramos esa palabra del Señor? Porque no va de acuerdo a mi intención personal, a mi deseo personal, ¿no? O como les decía, por las presiones sociales que todos te dicen, ay, no, ¿cómo estás en esa iglesia que te está haciendo que hagas esto? No, vete a la mía, aquí sí, aquí se siente la presencia de Dios. O sea, ¿qué es eso, hermanas? ¿No? Eso no es correcto.
Y bueno, veo que ya me pasé bastantito. Entonces, hermanitas, no todas las personas tienen sabiduría para darnos buenos consejos. Como te decía, ora, clama a Dios y tú sé prudente y ten en cuenta los 2 primeros puntos que te di. El número 1 es, ten un propósito claro del por qué quieres ir a pedir consejería. Y el punto número 2 es que la persona que te dé el consejo esté en el lugar en el que tú quieras llegar, de madurez, de sabiduría, de confiabilidad, de paz, de gozo. ¿Sale? No vea su circunstancia, tal vez sea una hermana que se le murió el esposo, no sé, es cualquier situación, pero tú la ves a ella madura, tranquila, con paz, con gozo, sus ojos en el Señor. Eso es muy diferente, porque a veces que decimos, no, yo solamente si veo personas exitosas, con dinero, que les ha ido bien, todo les ha salido bien, ¿es una persona confiable? No, esa no es una persona confiable. Porque puede ser que por las circunstancias nunca haya tenido que clamar verdaderamente al Señor, ¿no? Entonces no te puedes dejar llevar por eso. Pero una persona que está en medio de la tormenta y se encuentra con paz y con gozo, esa es una mujer sabia, una mujer madura que ha puesto los ojos en Dios y lo conoce y por eso la ves así, tranquila, fortalecida. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en cada una de nosotras, hermanas. Pero a veces queremos huir y nos vamos de un consejo a otro. Entonces, bueno, espero que les bendiga esta palabra que el Señor nos ha enseñado hoy, como lo ha hecho conmigo. Y bueno, hermanitas, que pasen una muy bendecida noche. Un abrazo para todas. Bye.